Muy buenas noches, estimados jóvenes ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresantes en la sesión número 8, correspondiente al día de hoy, viernes 13 de febrero del año 2026. Comenzamos entonces nuestra reunión. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, pues muy feliz, contento, agradecido, bendecido y muy bendecido, sobre todo, de acompañarlos esta noche, que es una de las clases, pues, y estamos en la parte de Excel. Esta noche corresponde a una de las clases más importantes del programa Excel, ¿sí? De nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresantes, que justamente lo ofrece el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Haciendo rápidamente un recuento de lo que hemos estado trabajando anteriormente, hemos visto la definición de Excel, algunas operaciones o definiciones básicas, hemos visto los operadores, algunos grupos de funciones, creo que llegamos hasta las funciones matemáticas, estadísticas, de fecha y hora, y creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar un grupo, ¿no? Sobre todo, un grupo de funciones que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? A estas funciones se le conoce como funciones lógicas, ¿no? Y básicamente las funciones lógicas nos ayudan o ayuda a Excel y al usuario que está utilizando esta tecnología a poder tomar una decisión, ¿no? Y se realiza la toma de decisión justamente haciendo una pregunta. O sea, todo comienza con una pregunta, ¿no? Y el análisis de una condición, ¿cierto? Entonces, si tú descubres que la condición que estás analizando es verdadera, entonces se ejecuta alguna acción. Y si resulta que el análisis de esa condición es falsa, entonces se ejecuta otro elemento, ¿no? Para poder entenderlo rápidamente, vamos a ver este diagrama, ¿no? Que está aquí. Este diagrama representa fácilmente la función condicional básica, también conocida como la función sí, ¿no? Y como les decía, todo comienza con una condición, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿no? De alguna manera, verificando el diagrama, vemos que de arriba hacia abajo viene de algún lugar hacia una flecha y llega a este rombo que se conoce como condición, ¿no? Entonces, tú preguntas de esta manera. Dices, si la condición es verdadera, entonces vamos por la ruta del lado izquierdo, donde es verdadero. Y se ejecuta la sentencia uno, o sea, la acción o la sentencia, el procedimiento, lo que tú quieras, uno, ¿sí? Pero si esta condición, ¿no? Volvemos a preguntar, ¿no? Si esta condición es falsa, ¿no? Entonces se va por el lado derecho. Y si va por el lado derecho, se ejecuta la sentencia 2 o la acción 2, ¿sí? Más o menos esta es la forma de trabajar la función más básica de las funciones lógicas, que se llama la función sí, ¿ya? Algunos detalles de esta función sí. Primero, la función sí, en este aspecto, en este momento, en este caso, está analizando repito, una sola condición. Si esa única condición es verdadera, entonces se ejecuta la parte de la izquierda, ¿no? Se ejecuta la sentencia uno. Si esa condición es falsa, entonces se ejecuta la parte falsa, ¿no? Que está a la derecha, que sería la sentencia número 2, ¿sí? A ver, algo más cristiano, algo más humano, por así decirlo, ¿ok? Hago el siguiente enunciado, y ahí tú me vas a decir la respuesta, ¿no? Yo digo, ¿no? Si sale sol, ¿no? Si hoy sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa, ¿sí? Esa es mi lógica. Ahora, yo te pregunto, escríbelo en el chat, por favor, de manera apresurada. ¿Hoy salió sol, sí o no? A ver, escribe. ¿Hubo sol el día de hoy? ¿Qué sintieron hoy? A ver, escríbelo, por favor. ¿Sí? Y todos dicen sí, profe. Claro que sí. Yes, dicen, ¿no? Todos yes. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Irme a la playa o quedarme en mi casa? Entonces, la lógica te dice, ok, usted corresponde ir a la playa. Porque usted dijo, si sale sol,
entonces me voy a la playa. Y justamente sucedió eso. O sea, resultó que la condición fue verdadera. ¿Ya? Entonces, más o menos de esa manera, estas funciones te, te permiten, perdón, tomar una decisión. ¿Ya? Ahora sí, la definición formal. Las funciones lógicas en Excel son muy utilizadas para la toma de decisiones, ya que nos permiten evaluar, analizar si se cumple o no una condición. Ojo, una condición. Y en relación de ese resultado, se ejecutará una acción o otra acción, ¿no? Acá hay dos opciones o dos posibilidades, ¿no? Si la condición se cumple, posibilidad uno. Si la condición no se cumple, posibilidad 2. No hay más. No hay más, no hay más. ¿Sí? Ahora, como creo que lo dijimos en la parte de Excel, existe un software que te permite hacer diagramas de flujo. Creo que lo mencioné, no recuerdo con tu grupo, ¿ya? Pero sí existe, te lo menciono ahora. Ahora, existe un programa, un software en línea que se llama Lucidchart, que te va a permitir, pues, crear diagramas de flujo de esa manera, ¿ya? Bien, entonces analizamos este grupo de funciones lógicas y descubrimos que la función sí no es la única función lógica. Está la función sí, la función o, la función in, la función sí conjunto, la función falso, la función no. Claro, pues si tienes la función sí, que es una afirmación, entonces supuestamente debe existir la función no. ¿Ya? Muy bien, entonces, obviamente, eh, este ejemplo que les acabo de decir es en el caso de o sea, de un solo caso, de un solo evento, de un solo momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digo, si sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. Y tú me has dicho que sí salió sol. Por lo tanto, es un solo escenario, una sola condición con dos posibles acciones. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué pasa? Bueno, antes de eso, entonces, en formal, voy a ponerle en blanco y negro, la función sí se debe trabajar o se escribe de la siguiente manera. Se pone igual sí, abro paréntesis, luego coloco la prueba lógica. Prueba lógica también es igual a decir condición, ¿no? O la condición básicamente es eso. Y luego punto y coma y decirle qué sucederá cuando sea verdadero. Y luego al costado, qué sucederá cuando sea falso. ¿No? Ahí tienes tú la idea. Ahora, un detalle, profe, pero yo puedo anidar, repito, unir, juntar, anidar una función sí dentro de otra función sí, sí se puede. Y esa acción se llama anidación de funciones y puedes anidar hasta 64 funciones sí, ¿ya? Y tú te preguntas, profe, ¿en qué caso se anida la función sí? Se anida cuando hay casos. Se anida cuando hay casos. ¿Qué significa? Yo te digo, a ver. Si vives en comas, tienes una bonificación de 10% del sueldo. Si vives en ATE, tienes una bonificación de 15% del sueldo. Si vives en Miraflores, tienes una bonificación del 15% del sueldo. ¿Te das cuenta? Lo que acabo yo de mencionarte son casos, ¿no? Y eso es, si este caso se cumple, entonces tal cosa. Si este otro caso se cumple, entonces tal cosa. ¿Sí? En esos momentos o en esa tipo de pregunta que te hagan, se usa anidación de funciones sí. Quiere decir que una función sí va dentro de otra función sí, ¿no? Y así, tantas veces. Ahora, hay una regla muy sencilla que dice que, por ejemplo, si tú tienes cuatro casos, estos se resuelven con tres funciones sí, anidadas, obviamente, ¿sí? Si tienes tres casos que resolver o que analizar, entonces basta con dos funciones sí. Funciones, funciones sí, ¿ya? Y obviamente, como el caso más general, cuando son dos casos nada más, o dos posibles casos. Entonces, con una función sí, solucionas. Entonces, si nosotros analizamos esto y llegamos a un acuerdo o una regla, definimos que siempre es la cantidad de casos, ¿no? Es uno menos, ¿no?
Si, por ejemplo, tú tienes 4 casos, 3 funciones sí. Si tienes 3 casos, 2 funciones sí. Y así, ¿no? Siempre uno menos, ¿ya? Y obviamente eso lo vamos a ver cuando nos presenten ese tipo de preguntas, ¿no? Si el empleado es casado, tanto. Si el empleado es soltero, tanto. Si el empleado es divorciado, tanto, etcétera, etcétera, ¿no? En esos ejemplos se ve el tratamiento de casos con funciones sí, ¿ya? Ahora, um, ¿se acuerdan que yo les dije que la función sí en su estado normal, en su estado simple, la función sí analiza solo una condición, solo una, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú debes analizar más de una? Por ejemplo, 2 condiciones, 3 condiciones, etcétera, ¿no? En ese caso, la Excel y toda esta teoría se basa en la lógica proposicional. No sé si tú lo has escuchado, si en las academias que has recorrido en el Perú y en todas las partes del mundo que se has preparado para ingresar a la universidad, te lo han enseñado. Lógica, ¿no? No sé, Aaron se pone triste, no sé si es lo que has aprendido, ¿ya? Si es así, entonces recordarás las tablas de verdad, ¿no? ¿Se acuerdan de las tablas de verdad? A ver, digan sí, digan no, nunca lo has visto, ¿a qué se refiere? No entiendo, no sé, ¿sí? Sí, dicen, ok. Muy bien. ¿Y para qué servía la tabla de verdad? Lo voy a construir acá, espero que no lo haga tan... A veces mi pulso empieza a ser muy tembloroso y a veces se ve medio chuequito, pero vamos a ver, ¿no? La tabla de verdad básicamente es esta, ¿no? Tú tienes una preposición P, ¿no? Una preposición Q. Listo. Y lo que tienes que hacer es, tú sabes que una preposición creo que se llama, solamente tiene 2 opciones. O es verdadera o es falsa. ¿Sí? Juan dice para razonar correctamente. Exacto. ¿No? Entonces, P puede ser verdadero o puede ser falso. Q puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, para poder saber las posibles combinaciones, ya me salió chueco, el P puede ser verdadero, el Q puede ser verdadero. El P puede ser verdadero y el Q puede ser falso, ¿no? Luego, el P puede ser falso y el Q puede ser verdadero, o que ambas sean falsas, ¿correcto? Ahí está. Esa es una tabla de verdad de 2 variables, por así decirlo, de 2 variables, 2 elementos, ¿ya? Entonces, si es 2, sería 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado es 4, entonces tienes 4 opciones o posibles combinaciones, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando son 3 variables? ¿Sí? Con 3 variables, la tabla de verdad, o 3 proposiciones, por así decirlo, la tabla de verdad va a crecer enormemente. Y dentro de ti se genera una preocupación. Y tú dices, profe, a ver, un ratito, ¿usted me está diciendo que yo debo saber cómo crear mi tabla de verdad? La respuesta es no. Excel crea la tabla de verdad internamente. Excel genera la tabla de verdad y no se lo muestra al usuario. Tú nunca vas a ver la tabla de verdad, pero él ya lo tiene internamente registrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también has estudiado, probablemente, recuerda tus momentos muy entusiasmados y gratos en las academias que has visitado antes de ingresar a la universidad. Te dijeron los profes de lógica, te dijeron, chicos, hay 2 tipos de formas de combinar, una P con una Q. La conjunción y la disyunción. Eso estamos hablando de nivel lógica, nivel lógica. Y te dijeron que la conjunción tiene ese elemento, esa B chica volteada, ¿no? Y significa y, ¿no? Y la disyunción es la B chica normal, la V, ¿no? Entre ellas, y eso significa o, ¿ya? Y te dijeron que el resultado de ese análisis de P y Q será verdadero cuando todo es verdadero, cuando sus proposiciones sean verdaderos. Y será falso cuando exista en algún momento un falso. Eso es la disyunción, perdón, la conjunción, que es y la disyunción, ¿no? Es o. Basta que haya un verdadero para que todo sea verdadero. Pero si todo es falso, entonces el resultado del análisis es falso. ¿Ya? Insisto, esto es para 2 posibles elementos. En Excel, tú puedes tener 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántas, de la complejidad, sobre todo, de la pregunta. ¿Ya? A ver, profesor, ¿me lo puede pasar a limpio? No le estoy entendiendo nada. A ver,
Por ejemplo, yo voy por la calle, yo soltero, y digo, encontraré a la mujer de mi vida, ¿no? La reina de mis sueños, diría yo. Perfecto. Y yo me pongo mis condiciones. La primera condición, para que sea mi enamorada, condición uno, que sea mujer. Condición dos, que sea bonita. ¿Sí? Dos condiciones, que sea mujer y que sea bonita. Perfecto. Yo camino por la calle y encuentro a Betty la Fea, que es una actriz colombiana que actuaba de feita. Ya. Pregunta, ¿cumple con mis dos condiciones? La primera condición, un profe, usted dijo que sea mujer. ¿Betty la Fea es mujer? Sí, verdadero. ¿Betty la Fea es bonita? No, entonces es falso. Y si ves tu tabla de verdad, verdadero y falso, no, acá está, ¿no? Verdadero y falso, resultado falso. Por lo tanto, Betty la Fea no podrá ser mi enamorada. ¿Entiende? Así más o menos se podría entender o para poder entender esto y ayudar a la respuesta. Pero tú te preguntarás, profe, ¿y todo esto, o sea, cuál es la importancia de esto? La importancia viene a lo siguiente, ¿ok? Excel tiene una función que se llama la función I, por ejemplo, ¿no? Esta función I va a analizar dos o más condiciones, va a evaluarlas y te va a devolver si es verdadero o es falso. Es decir, la función I trabaja más o menos como una tabla de verdad interna, ¿ok? Tú solo tienes que darle las entradas y él hace el análisis y te dice eso es verdadero o eso es falso, ¿sí? La función I es muy estricta, porque para que sea verdadero, insisto, todo debe ser verdadero. Basta que le falles en algo y todo es falso. ¿Sí? Es como una señorita hace años me dijo, profesor, yo para que un chico sea mi enamorado tengo tres condiciones. Primero, que sea guapo. Segundo, que tenga carro. Y tercero, que sea joven. ¿No? Entonces vino un anciano con mucho dinero, ¿no? ¿Será su enamorado? No, porque no cumplía con una de las condiciones, ¿sí? Basta que uno sea falso para que todo sea falso. Eso es la función I, ¿no? En cambio, la función O, la que voy a presentar en un momento, es un poquito más flexible, ¿no? Es la disyunción, ¿no? Es más flexible. ¿Qué quiere decir? Que él dice, ¿no? La chica dijo, mi enamorado tiene que ser simpático o que tenga dinero o que tenga carro, ¿no? Simpático, dinero y con carro. Perfecto, viene un joven que no es muy simpático, es medio feito, pero que tiene mucho dinero. Entonces, si tú dices o, entonces puede ser tu enamorado, porque es uno o lo otro, ¿sí? Es más tolerante esta función o, ¿ya? Ahora, profe, está interesante, pero ¿en qué casos utilizo estas funciones? Vamos a darnos cuenta que cuando tú tengas que analizar una condición, ahí entra a tallar la función sí, ¿ya? Ahora, ¿y cómo se combina la función y la función o con la función sí? Te lo presento. Yo voy a ponerlo arribita, ¿ya? La función sí tiene la siguiente sintaxis, ¿no? Así en sencillo para entenderlo, ¿no? La función sí, cuando lo quieras usar, pones igual, escribes sí, abro paréntesis, le indicas la condición o criterio o lo que él va a analizar, punto y coma, luego le indicas qué sucederá cuando es verdadero, punto y coma, qué sucederá cuando sea falso, ¿no? Esta es la sintaxis más básica de la función sí, por el cual esta función sí solo analiza una condición. O sea, solamente en esta parte de acá, donde va la condición, la función sí analiza una a la vez. Muy bien. Pero si queremos dos o más condiciones, entonces, mira, lo pongo bajito, ¿no? La función cambiaría de la siguiente manera. Pongo la función sí, como siempre, ¿ya? Tú sabes que viene el paréntesis y tú sabes que viene la condición. Pero como son dos condiciones a evaluar, tú tendrías que preguntarte, ¿es I o es O? Si fuera I, entonces pones adelante la función I, abro paréntesis, le doy la condición uno, punto y coma, le doy la condición 2, que pueden ser solo dos condiciones, cierro la función I, punto y coma, ¿no? Entonces, esta parte de acá, lo que está sucediendo es que la función I le está ayudando a la función sí a analizar dos condiciones, basándose en la tabla de verdad que tú ves ahí, ¿ya?
Eso quiere decir que si todo es análisis, si la función i devuelve verdadero, entonces se ejecuta la parte verdadera de la función sí. Punto y coma. Si ese análisis de esas dos condiciones no es verdadero, ¿no? Es falso, o sea, por ende, entonces debes poner acá qué sucederá cuando sea falso y cierras paréntesis. ¿Ya? Entonces, aquí tienes un ejemplo del uso de la función sí con una sola condición. Y en el segundo ejemplo, es el uso de dos funciones, perdón, el análisis de dos condiciones usando la función i dentro de la función sí. ¿Ya? Entonces, si en el examen o en un lugar te preguntan, si tú quieres analizar más de dos condiciones, ¿dónde colocarías la función i? La respuesta en la parte condicional de la función sí. ¿Ya? De ahí justamente nace el sí y también el sí o, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Probablemente siendo las 7:42 de la noche, tú digas, profe, no le entiendo nada, no entiendo ni papa. No, tranquilo, tranquila, no me cansaré de decirles que Excel se aprende haciendo, no escuchando, ¿no? Haciendo. Al menos te da un poco la idea y ya está. Bien, entonces, otro grupo de funciones que también son importantes son las funciones de texto, ¿sí? Pero hay que entender algo. Por ejemplo, yo sé que me siento un poco avergonzado, pero voy a ponerlo, ¿no? Alianza Lima. Yo sé que tú vas a decirme, profe, ¿qué pasó? ¿Le ganaron? Yo, bueno, estoy un poquito dolido, ¿no? Un poquito, pero así es mi equipo, pero a veces nos hace sufrir, ¿ya? Alianza Lima, voy a poner, ¿ok? Si pongo Alianza Lima, estoy colocando un texto también conocido en el mundo artístico como cadena de texto, también le llaman, ¿sí? Yo sé que me vas a criticar, yo lo sé, ya, pero a veces se gana, a veces se pierde, y pues así es la vida. Alianza Lima es un texto que tiene dos palabras y que cada una de esas, podríamos decir, carácter o dígito, como tú lo quieras llamar, este de acá, esto se llama carácter. Carácter y todo se llama texto, también llamado cadena de texto, etcétera. Los libros a veces te ponen cadena de texto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, profe, o sea, me está diciendo que cuando yo tengo texto en la hoja de cálculo, ¿puedo realizar algunas operaciones? Claro. Por ejemplo, la función izquierda. Ahora vamos a verlo con más detalle, ¿no? La función izquierda lo que hace es empieza a extraer caracteres por el lado izquierdo. Si, por ejemplo, en la práctica te preguntan, por ejemplo, dame los dos primeros caracteres, eso es izquierda, porque estás pidiéndole extraer caracteres del lado izquierdo. Perfecto. Pero también existe la función derecha, mira, como que la contrapartida, ¿no? Lo contrario. La función derecha, ¿qué hace? Extrae caracteres, ¿no? O caracteres básicamente, pero del lado derecho, ¿sí? Y si tú quisieras extraer del lado central, entonces usa la función extrae, ¿no? Y así existen varios tipos de funciones de texto, el cual pasaré a explicar brevemente, ¿no? Recuerden que cuando yo explico esto solamente es para la grabación, para que puedan tener alguna parte teórica, pero luego de esto vamos a la parte práctica, ¿no? Muy bien, la primera función de texto que quería mostrarte se llama izquierda. Esta función ya lo dije en el preámbulo. La función de izquierda lo que hace es empieza a extraer caracteres, pero del lado izquierdo, ¿no? O sea, los primeros caracteres, ¿sí? Luego tenemos en el lado derecho, tenemos justamente la función derecha. Esta función lo que hace es extraerte, devolverte caracteres, pero por el lado derecho, ¿sí? Por el lado derecho empieza a jalar, a extraer. Obviamente tú le tienes que decir, tanto la función izquierda como la función derecha, cuántos caracteres quiere que él que extraiga, ¿no? 2, 1, 5, la cantidad de caracteres que tú quieras. Eso se llama número de caracteres, ¿ya? Eso se llama número de caracteres. ¿Listo? Y si quieres extraer un carácter del centro, ¿ok? Entonces utilizas este término, que es, bueno, esta función que se llama extrae, ¿ya? Te lo voy a explicar así rapidito. Si yo tengo, por ejemplo, mi hermoso nombre, yo soy Luis, ¿no? Ese es mi hermoso nombre, ¿ya? Solamente recordar que cada carácter que forma parte de este texto tiene una posición y es muy fácil de entender, porque de izquierda a derecha podemos decir que la letra L es la posición 1, la U es la posición 2, la I es la posición 3 y la S es la posición 4.
¿ya? Eso quiere decir que cada carácter ocupa una posición dentro del texto. Listo. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo quiero extraer, por ejemplo, la letra I, la vocal I nada más, ¿sí? Entonces digo lo siguiente. Igual extrae, ese es el nombre de la función, le tengo que decir dónde está el texto, dónde se encuentra, en qué celda se encuentra el texto, ese es el primer argumento, y le tengo que decir a partir de qué posición deseas que yo empiece a extraer caracteres. Si yo quiero que extraiga la letra, la vocal I, que se encuentra en la posición 3, entonces la posición inicial sería 3. Así de simple, ¿ya? Nada más. Le estás diciendo a Excel, a partir de la tercera posición, extrae caracteres. Obviamente de izquierda a derecha, porque eso es así, ¿no? Y finalmente, ¿cuántos caracteres deseo extraer? Si yo quiero la letra, solo la vocal I, entonces el número de caracteres sería 1, porque yo quiero solamente un carácter, ¿ya? Más o menos así trabaja la función extrae. Obviamente la función largo es fácil de entender, porque la función largo simplemente cuenta cuántos caracteres tiene el texto. Por ejemplo, AT, ¿no? Si tienes un texto que diga AT, que es un distrito, ¿no? AT, ¿listo? Y tú le aplicas un largo de ese texto, la respuesta es 3. Claro, porque solamente tiene 3 caracteres, A, T, E, ¿no? Y finalmente, ya para terminar y que puedan ir a tomar algo, comer algo, para volver, regresar con la práctica, ¿no? Está la función concatenar. Esta función concatenar, ¿qué es lo que hace? Simplemente une, junta, fusiona, concatena, textos, ¿no? Concatena textos. Ahora, ya me lo han dicho, ¿ah? Me lo han dicho. Yo ya debería cambiar esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la función concatenar ya no existe. Bueno, seguirá apareciendo en la lista de las funciones de Excel, pero en vez de la función concatenar, se usa la función concat, ¿no? Concat, así como lo estás escuchando, concat. ¿Ok? Bueno, esta aclaro muy bien que esta diapositiva, pues, es hace, ¿cuánto? 10 años, más, 15 años que tengo la experiencia de enseñar Excel, ¿no? Ya debería, yo sé, profe, pero mire, a ver, hablemos claro, ¿no? Usted conoce bastante, etcétera, lo sabe explicar, muy interesante, pero ya las funciones que está explicando, estimado maestro, ya se están desfasando, ¿no? O sea, están apareciendo nuevas funciones que obviamente tendríamos que actualizar, ¿no? De ahí viene la moraleja, jóvenes. Tú aprendes Excel el día de hoy conmigo, Excel básico, pero ahí no queda toda la historia. Tienes que aplicar, utilizarlo y luego por ahí investigar qué nuevas funciones han aparecido para poder utilizarlos, ¿sí? Yo siempre decía, ¿no? Sí, a los chicos de secundaria, ¿no? Si tú sabes Excel y sabes usar la función suma, entiendes cómo se usa la función suma, entiende lo que es un argumento, un rango, etcétera, cualquier función que se te presente lo puedes utilizar. ¿Ya está? Este cuadrito lo voy a dejar a ustedes con mucho cariño para que lo estudien, ¿no? Ahí están ejemplos, ¿no? Tienes dos textos, te piden concatenar, te piden el largo. El largo solamente cuenta cuántos caracteres tiene. Pero hay dos caracteres o dos funciones importantes. Por ejemplo, tienen la función mayúscula y la función minúscula. ¿Qué hace la función mayús y qué hace la función minus? Simplemente convierte el texto todo en mayúscula si usa la función mayús o el texto todo en minúscula si usa la función minus, ¿sí? ¿Cuándo es importante la función minus? Jóvenes, cuando estás creando un correo para un usuario de una empresa, por ejemplo, ¿ya? Los correos electrónicos, no sé si ustedes sabían eso, tiene como regla, ¿no? Mundialmente, ¿no? Que se sugiere y tiene como regla que el correo sea en minúscula. No debe tener ñes, no debe tener tildes, el correo no puede tener espacios vacíos o espacios en blanco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí tienes algunas, algunos ejemplos de estas funciones. Muy bien, entonces esto lo he hecho bastante rápido, práctico, ligero, porque en la práctica van a aprender mucho mejor, ¿sí? Muy bien, por favor, escribe en el chat la cantidad de minutos que tú desees de descanso, ¿sí? Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? A ver, para que puedas degustar tu cena sin ningún problema. A ver, escribe
Ah, ya. Bueno, ya están programados. La mayoría quiere 20 minutos. Ya, bueno, no hay ningún problema. 20 dicen, ¿no? Perfecto. Entonces, por favor, recuperen energías, vayan a cenar, coman bien, ¿no? Con su agüita, así. Y volvemos en 20 minutos, por favor, para comenzar la parte práctica de todo lo que se está presentando, ¿ya? Insisto, esto es lo más importante que tiene Excel. Las funciones lógicas son los más importantes. Muy bien, jóvenes, entonces, siendo casi las 7:52, he visto acá, vámonos a un descanso. ¿Ok? Muy bien, no se desconecten, volvemos en unos minutos. Adelante, ¿ya? Volvemos. Gracias.
Listo, seguimos. A ver, levante la manito si está conmigo. Hola, hola. Bien, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a registrar entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a registrar entonces la asistencia. Por favor, registren su asistencia. Recuerden que son el grupo número 2, lunes y viernes, grupo número 2. ¿Vale? A ver, registramos entonces la asistencia. A ver, registra, te doy 5 minutitos. Listo, escribe la palabra listo, no te olvides, ya está. Creo que estamos, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a trabajar. La señorita delegada les ha dejado listo, les ha dejado el archivo Excel número 4 en grupo 2, en el WhatsApp. En el grupo de WhatsApp les ha dejado el archivo. Pero también, gracias por poner listo, pero también lo pueden visitar o lo pueden descargar con en el campus virtual, ¿no? Ahí está, se dirigen al campus virtual a la semana número 5, de 9 al 13 de febrero. Listo, y pueden descargar el Excel 4, ¿no? Que está acá, Excel número 4, y lo voy a dejar ahí, ¿sí? Perfecto. Excel número 4, y lo vamos a descargar. Ok, está, descárgalo por favor, Excel número 4, y vamos a trabajar ese archivo, ¿ok? Bien, esa hoja de cálculo tiene, o ese archivo tiene 5 hojas de cálculo, ¿sí? 5 hojas de cálculo, ¿ya? Vamos a resolver, primero me interesaría resolver la hoja número 1, ¿sí? La hoja número 1, ¿ok? A ver, vámonos a la hoja número 1, hoja número 1, a ver todos, hoja 1, ¿ya? Dale. Listo, entonces tenemos la hoja número 1, ¿sí? Dedito arriba a ver si están conmigo. A ver, quiero solamente verificar si estamos juntos. Exacto, muy bien. Ya, vamos a resolver entonces la hoja número 1, ¿ya? Y dice así, me voy a acercar. En esta hoja, la primera columna de la hoja, que está justamente en la columna B, muestra el código de estas personas, ¿no? El código de estas personas. También tenemos el apellido, o los apellidos, y los nombres, ¿sí? Y los nombres. Y encontramos a la derecha elementos o preguntas, por ejemplo, el sexo, estado civil, tipo de seguro, año de nacimiento, ¿ya? Te cuento que para poder calcular todos estos elementos, ¿no? Necesitamos el código, ¿no? A ver, y lo voy a representar, voy a agrandar un poquito para que lo veas. Por ejemplo, si tú ves el primer código de Daniel Salazar Alta,
encontramos que el primer carácter, mira, el primer carácter es el, eh, el sexo, ¿no? M masculino, F femenino, ¿ves? El primer carácter es el sexo. El primer carácter es el sexo, ¿sí? Con respecto al estado civil, el estado civil sería el segundo carácter, mira, lo voy a pintar de otro color, de color celestito, por ejemplo, ¿ves? El segundo carácter es el estado civil. C casado, S soltero, etcétera. Pero solo el segundo carácter, ¿ya? El tipo de seguro está a partir del tercer carácter, a la derecha, tres caracteres, ¿sí? O NP, ahí está, ¿ves? O NP. Y la fecha de nacimiento, o perdón, el año de nacimiento, serían los últimos caracteres, ¿sí? Los últimos caracteres. Lo voy a pintar de otro colorcito para que se distinga. Ahí está. ¿Vieron? Si ustedes ven los colores, el código, el texto el que representa el código, contiene esos resultados, ¿sí? Contiene el sexo, el estado civil, el tipo de seguro y el año de nacimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para poder dar solución a este ejercicio, necesitamos utilizar las funciones de texto. Todavía no estamos entrando a funciones lógicas, ¿no? Sino a funciones de texto inicialmente. ¿Ya? Entonces, la primera, vamos a ponerlo en grande. Vamos a poner el tamaño 22. Listo. Ya. Vamos a poner así. Sí. Ya. Y dice así. ¿Ok? Para calcular el sexo, necesitamos la función izquierda, ¿no? Porque yo quiero el primer carácter, ¿no? Le pones igual izquierda, abro paréntesis. Cuando Excel te pregunte dónde está el texto, cliqueas o haces clic en la celda B3, porque ahí está el texto, ¿no? Punto y coma, supuestamente es el primer carácter, ¿no? Entonces solamente pongo uno, porque quiero el primer carácter. Así de simple se calcula el primer caso. Yo solamente voy a hacer los primeros, ya ustedes pueden ir arrastrando hacia abajo y obtienen el resto, ¿sí? Ya está. Ahora, es fácil porque es el primer carácter del lado izquierdo, uso la función izquierda, ¿sí? La función izquierda. Ahora nos piden el estado civil, pero el estado civil es el segundo carácter, solo el segundo carácter. Entonces ahí debes usar la función extrae, ¿no? La función extrae igual te pregunta, ¿dónde está el texto está en la celda B3, punto y coma, ¿no? Y ahora te pregunta la posición inicial. ¿A partir de qué carácter quieres? ¿Qué posición? 2, porque quiero que a partir del segundo carácter, punto y coma, me extraigas un carácter, ¿ya? Así trabaja la función extrae, ¿sí? Le tienes que dar la posición inicial, en este caso sería 2, la posición inicial, en este caso sería 2, y la cantidad de caracteres que tú deseas que esta función empiece a extraer. Yo quiero que extraiga solo uno, el segundo carácter, ¿sí? Ya está. Luego tenemos el tipo de seguro. Igual debes escoger la función extrae, ¿no? El texto sigue siendo el código, ¿sí? Ahora, la posición inicial es el lugar donde Excel empezará a extraer el lugar. ¿A partir de qué posición? Ya. M, primera posición. C, segunda posición. O, que es donde comienza, tercera posición. Entonces yo quiero que a partir de la tercera posición extráeme 3 caracteres. ¿Por qué 3? Porque es ONP, AFP, ONP, AFP. Son 3 caracteres que yo deseo extraer. ¿Ya está? Y el último sería la función derecha. La función derecha extrae los últimos caracteres, ¿no? Le doy el código y le digo extráeme los 4 últimos, porque es el año de nacimiento, ¿sí? El año de nacimiento, ¿ya? Si alguien tuviera alguna pregunta, con toda confianza puede formular en este momento, ¿ya? Pero ahí tienes las respuestas
de cada una de estos ejemplos, ¿sí? ¿Alguien no entendió? Por favor, ahora en este momento, ya. Perfecto, ¿no? Si todo está claro, levanta el dedito, ¿no? Ok, profe, todo está bien, ¿se entiende? Listo. Perfecto. Ok. Bien, entonces, ahora sí, por favor, resuelve toda la hoja, porque al costadito hay algunas preguntas también, donde dice completar y aparece esto de más, ¿no? Y eso es fácil porque te pregunta la cantidad, ¿no? Y ya sabes que para calcular la cantidad debes usar la función contar punto sí, ¿no? Función contar punto sí. Y por favor, envíame una captura de los resultados que obtengas, ¿no? Como siempre, se solicita una evidencia, ¿no? De que has estado o estás en clase. Por lo tanto, dale clic, por favor, captura, perdón, y mándalo al grupo de WhatsApp. Ya, yo te espero, no estoy apurado, yo te espero, yo te espero. 5 minutitos, suficiente. A ver, manda, manda. Ujú, manda. Muy bien.
Y ya está, ¿no? Entonces, a ver, dedito arriba si ya está. Si ya todos enviaron su evidencia. Listo, listo, listo. Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo. Gracias, gracias. Que perfecto. Vamos a hacer entonces un ejemplo, ahora sí, con la función sí, con las funciones lógicas, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta, a ver, una que sea interesante. Podría ser la pregunta número... La pregunta número 2, ¿ya? Ahí hay varios ejemplos de la función sí. Ok. Primero, vamos a la hoja número 2, ¿ya? Y como siempre, hay que analizar la información que te dan, ¿no? Así a simple vista, esto es una hoja de sueldos, podría decir, ¿no? Los sueldos de los empleados, ¿no? De los trabajadores, ¿correcto? Bien, en la columna A encontramos un código, ¿no? Un ID, ID, TRAP, significa identificador de trabajador, es un código. Luego tenemos en la columna B apellido paterno, la columna C apellido materno, la columna D nombres, en la columna E el tiempo de servicio, que yo imagino que está en años, ¿sí? Por ejemplo, Wendy Romero Cárdenas tiene 14 años en la empresa, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Luego tenemos la cantidad de hijos. En la columna F tenemos la cantidad de hijos, ¿sí? Cero, ¿no? No hay hijos, y más de uno, obviamente. Planilla de remuneraciones. Perfecto, muy bien. Gracias, Miguel. ¿Sí? Luego tienes en la columna G los minutos que llegan tarde. Imagino que es en un mes, ¿no? ¿Cuántos minutos llegaste tarde? Luego tenemos en la columna H el sueldo básico de la persona, ¿no? Es una base, ¿no? Un sueldo básico que tiene el trabajador con la empresa. Y sobre ese sueldo básico se hace una serie de cálculos, ¿no? Luego vemos que desde la columna H hasta la columna M, arriba dice, ¿no? Son remuneraciones, quiere decir que son eh, eh, dinero que va a ingresar a la cuenta del trabajador. En la columna N de nada tenemos el total de remuneraciones, quiere decir que hay que sumar todas las remuneraciones que tiene a su favor el empleado, ¿no? O el trabajador. Pero en la columna O, P y Q tenemos los descuentos, ¿no? Descuentos de ley, AFP, adelanto de sueldo o tardanzas, por ejemplo, ¿ya? Y en la columna R tenemos el total de descuentos, ¿sí? Por lo tanto, el sueldo neto a pagar al mes, que está en la columna S, es el total de remuneraciones menos el total de descuentos, y eso finalmente sale su neto final, ¿no? El neto a pagar. Listo. Pero como vemos hay varias celdas que están vacías. Eso quiere decir que para calcular los demás hay que hacer una serie de fórmulas, ¿sí? Y justamente es las indicaciones o las condiciones o lo que tú quieras llamarle está en la parte inferior, ¿no? Muy bien, entonces ya teniendo esa información, ahora voy a proceder a calcular la asignación familiar. En realidad casi todo lo voy a tratar hasta donde lleguemos, ¿ya? Vamos a montar esto un poquito. Listo, ¿sí? Recuerden que la asignación familiar es un dinero adicional que se le paga al trabajador por tener hijos, ¿no? Por tener familia, básicamente, ¿no? Una asignación familiar. Muy bien, entonces acá la asignación familiar nos está diciendo que, vamos a aumentarlo para que se vea mejor. Ahí está. Dice que es la asignación familiar es el 18%, perdón, el 8% si es que tiene hijos. Si es que tiene hijos. Muy bien, entonces vamos a usar en este caso la función si, ¿ya? Mira cómo trabaja la función si. Ponemos igual, escribimos la palabra sí y abro paréntesis. ¿Cuál sería la condición? La condición sería la cantidad de hijos, ¿no? O sea, que tenga hijos. Eso quiere decir que la cantidad de hijos, que en el primer caso se encuentra en la celda F3, tiene que ser mayor que cero, ¿no? Si el número de hijos es mayor que cero, entonces sí tiene hijos, ¿no? Y eso es lo que justamente estoy indicando. Si F3, que es en la celda donde está la cantidad de hijos, es mayor que cero, entonces, punto y coma, asignó el 8%, lo debo multiplicar por el sueldo básico que está aquí, por H3, ¿cierto? Punto y coma, pero ahí falta algo. Profe, y si no es así, ¿no? Si no tiene hijos, ¿qué hago? Entonces es cero, ¿ya? Normalmente, si no te lo dicen, por defecto es cero, ¿no? Cero.
Ya está. Entonces, de esa manera vamos a ponerlo un poquito más grande, hasta 20, para que se vea mejor. ¿Listo? Y ahí tienes, por ejemplo, la asignación familiar. Recuerda siempre que cuando uses la función sí, siempre la función sí tiene tres argumentos, ¿sí? El primer argumento es la condición. El segundo argumento es qué sucede si es verdad, o sea, la parte verdadera. Y el tercer argumento es qué sucede si es falso, o sea, la parte falsa. ¿Está bien? Bien, eso es la asignación familiar. Ya, voy a tratar de subir esto un poquito, ya que es un cuadro de texto, lo puedo subir un poquito así. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a ver el tiempo de servicio, ¿no? Recuerda, es la cantidad de años que la persona ha trabajado en la empresa. Ya, eso se le podría definir así al tiempo de servicio. Ya, al tiempo de servicio. Bien, y dice que el tiempo de servicio es el 20% del básico si tiene, dice, a partir de 10. Allá vamos a ver. Vamos, si el tiempo de servicio, que está aquí en E3, si dices a partir de 10 quiere decir que es mayor o igual que 10, ¿no? Es lo que estoy pensando, ¿sí? Mayor o igual que 10, ¿sí? Perfecto, ¿no? Si el número de años es mayor o igual que 10, entonces le asigno el 20% que lo debo multiplicar por el sueldo básico, ¿ya? Pero si no es así, ¿no? Entonces solo se va a asignar el 10% que lo multiplicas por el sueldo básico. Nada más. Bien, entonces estamos viendo la función sí en su máxima expresión, o sea, en su forma más simple, ¿no? Condición, parte verdadera y luego la parte falsa, ¿no? Miguel me dice, ¿se puede usar el 10% del sueldo base? No, claro, eso es lo que se está haciendo, ¿no? El 10% del sueldo básico, ¿no? Sí, Miguel. Andrea me dice, si puso F3 es mayor que 8% por interés, pero no me sale, ya. ¿Por qué no te sale, Andrea? Porque seguramente no tiene hijos, pues. Y si no tiene hijos, es cero. O un guioncito. A veces sale un guioncito, Andrea. ¿Ya? Miguel dice que se puede usar el 10% del sueldo básico en la asignación familiar. Claro, se está usando el 8% del sueldo básico, ¿no? Sí, está bien. Ya, entonces, cuidado, ¿ah? Si el resultado es un guión o es un cero, es porque obviamente en el primer caso, que es la asignación familiar, obviamente no tiene hijos. Ya. Vamos con el incentivo. El incentivo no tiene ninguna condición. Te dice el incentivo que para todos es el 15%. Ah, ya, entonces es 15% que se multiplica por el sueldo básico. O sea, ahí no hay ninguna condición ni nada. ¿Estamos? La movilidad. Mira, la movilidad, ¿no? Sería igual si, abro paréntesis, ¿no? Dice, si tiene menos de 10 años, pero 10 años de qué, no dice, ¿no? Bueno, imagino que son 10 años de servicio, ¿no? Entonces recibirá el 9% del básico. De lo contrario, recibirá 18% del básico. Ya, entonces sería, si el tiempo de servicio es menor que 10, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Si tienes menos de 10 años, recibe el 9% que se multiplica por el básico. ¿Estamos bien? Listo. Pero hay algo que confunde, mira. Pero si es más antiguo, bueno, supuestamente si no es menor que 10 es 10 a más, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, si es más antiguo, entonces 18 directamente, 18% que multiplica al sueldo básico. ¿Ya está? Ahí está.
A ver, por favor, analiza las funciones y si hay algo que no se entienda, por favor, en este momento me lo indicas. Creo que estamos bien. Bien, hagamos el refrigerio. El refrigerio dice que es igual, a ver, si tiene más de 10 años a más, recibirá el 20%, si no, lo mismo, ya, se repite lo mismo. Si, paréntesis, el tiempo de servicio dice, tiene 10 años a más, o sea, es mayor o igual que 10, punto y coma, recibirá el 20% del básico. Caso contrario, el 14% del básico. ¿Sí? Acá no hay mucha ciencia en realidad. Bueno, y eso es todo, ¿no? Y obviamente el total de remuneraciones sería igual a una suma, ¿no? Una suma de todas las remuneraciones que ha tenido, y eso sería el total de remuneraciones. ¿Sí? A ver, cópialo, por favor, realízalo. Recuerda que tienes que arrastrar hacia abajo. Tienes que arrastrar hacia abajo para que todo lo se complete la tabla, ¿no? A ver, dice, Yadira me dice, puse tal cual, si F3 es mayor que cero, en el primero, pero no me sale. Ya, Yadira, recuerda, a veces trabajar con coma no es, debes colocar punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, pones igual si, abro paréntesis, F3 mayor que cero, punto y coma, no coma, punto y coma, 8% por H3, punto y coma, cero. ¿Sí, Yadira? Eso tiene una explicación. Profe, ¿por qué a mi compañero le funciona con punto y coma y a mí con comas? Porque las computadoras tienen una configuración regional. La configuración regional de un computador en nuestro país, en nuestra zona, debería decir configuración regional español-Perú. ¿Sí? Si eso está configurado así, el punto y coma es el que siempre va a predominar en Excel. Pero a veces tú tienes una laptop o una PC que tu configuración regional, porque no lo lograron configurar, aparece español España, por ejemplo, ¿no? Y si es así, español España, entonces ya no trabaja el punto y coma, sino sería la coma nada. Sí, Yadira, a ver, prueba, y eso es para todos, por favor, no se les extrañe, estás en tu casa, haces un trabajo en Excel y todas las funciones que has usado se usa con el punto y coma. Perfecto. Vas a una empresa, abres el mismo archivo y te das cuenta que su configuración regional está en español España, por lo tanto no funciona. Cuando sigues haciendo una función nueva y tú le acostumbras a poner punto y coma, en realidad no te funciona, ¿no? Pero esa es la solución. O es coma o es punto y coma. Bien, Yadira dice que ya le salió. Perfecto, Yadira. ¿Ven? Esa es la solución. Ya, seguimos. Yo igual les voy a mandar una captura de estas respuestas para que lo puedas hacer también en posteriori, ¿sí? En posteriori, después. Ya. Recuerda que la hoja que estamos haciendo es la que tienes que mandar como segunda y última evidencia, ¿no? Segunda y última evidencia. Ya, seguimos. Seguimos. Ahora vamos con lo siguiente, con el último tramo, ¿ya? Ahora me pide, mira, ahora me pide la AFP. Voy a tratar de esto reducir un poquito para que alcance aquí. Ahí está.
Muy bien. La AFP es el 13,8% del básico para todos los... Ya, perfecto. Es para todos. Es el 13,8% del sueldo básico. Y el sueldo básico está en H3. Ahí está. Ahí no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer. El 13,8% del básico para todos. El adelanto, ¿no? Es una pregunta. Sí, paréntesis, ¿no? Sí que el adelanto va a depender del tiempo de servicio, mira. Si el tiempo de servicio, ahí está. Si E3, o sea, si el tiempo de servicio es mayor o igual que 12, entonces es el 20% de adelanto, ¿no? Del sueldo que está en H3, si no me equivoco. ¿Estamos bien? Caso contrario, porque no te está diciendo, dice, si el tiempo de servicio es mayor o igual que 12, será 20% del básico. Pero en caso contrario, cero. ¿No? Caso contrario, cero. ¿Bien? Listo. Ahora, para terminar, nos dice las tardanzas. Las tardanzas va a depender de la cantidad de minutos que acumula de tardanza el empleado. Decimos sí, paréntesis. Dice, si tiene más de 99 minutos de tardanza, azul. Entonces, sí, G3, G3 es mayor que 99, así es, ¿no? Sí, si tiene más de 99 minutos, muy bien, entonces la tardanza se le cobra en un 15% del básico. A su duele eso, ¿no? 15% por tardanza. Listo. Punto y coma, en caso contrario, cero. Y ya está. Muy bien. Finalmente, tengo el total de descuentos. Y eso también es una suma de AFP, adelanto y tardanzas, ¿no? Es una simple suma. Y ya está. Y llegamos al final. El neto a pagar simplemente es el total de remuneraciones menos el total de descuentos. Ya está, señores, damas y caballeros, jóvenes, futuros profesionales del Perú. Esa es, ahí, un poquito por acá. Y, bueno, hasta ahí es la solución. ¿Ya? Igual te mando una captura por si es que se va la pantalla o pasa algo. Y listo, jóvenes. Ya está. Entonces, por favor, la hoja 2 resuelta, mándalo en este momento, obviamente con toda la tabla completada, mándalo al grupo de WhatsApp para registrar tu segunda evidencia de esta noche. Recuerda que si no puedes enviar tu evidencia ahora y quieres cumplir, entonces a la brevedad posible, mandas la evidencia. ¿Ya? Bueno, ahí te lo dejo. Por favor, manda una captura con los resultados como evidencia. Adelante. Te voy a dar 4 minutos, ¿ya? A ver, 4 minutos al menos para hacer una hoja más. ¿Listo? 4 minutos. Adelante.
Hmm. ¿Podría mostrar cómo puso la fórmula para el transporte? Transporte, a ver, transporte, transporte, movilidad se refiere, movilidad, ¿cierto? Confirma, movilidad, ahí está. A ver, chequéalo, Danilo, movilidad. Ah, ya, perfecto, perfecto. Muy bien, no sé si por favor, si ya todos han enviado. A ver, levanta la manito si ya enviaste. Levanta la mano si ya enviaste, sí, ¿no? Ya. A ver, tenemos tiempo para el último, son casi sí, tenemos tiempo para uno más. Uno chiquito, a ver, uno chiquito, y el resto se lo dejo para ustedes como trabajo de práctica. Ya, entonces hemos hecho la uno ya lo hicimos, la 2 también ya lo hicimos. A ver, la 3 y con eso terminamos, ¿ya? La 3 a ver, rapidito nomás. También se usa la función lógica, sí, ¿ya? El descuento, así, esto sí sale rapidito, menos mal. Eso sale rapidito, rapidito. Ya, ahí está. El descuento va a depender, dice, de la tabla, ¿no? De la tabla. Acá hay un pequeño comentario, una esquinita que dice ver tabla según tiempo de servicio, ¿no? Recuerden que aquí está muy parecido, mira, tienes el código, el nombre, la fecha de ingreso, el sueldo básico, la cantidad de hijos y el tiempo de servicio. Ya. Entonces, según esta tabla que voy a pintar de amarillo, esta tablita de acá, ¿sí? Listo. Según esta tabla, tendría que hacer esto, ¿no? Igual si, ya. Decimos si el tiempo de servicio es mayor o igual que 15, entonces, punto y coma, el descuento es el 7,5% que se le aplica al básico, o sea, a esto, ¿no? Es eso. Y, punto y coma, en caso contrario, el 2,5% por el sueldo básico. Cierro, ¿no? Ya está. Vamos a ponerlo un ratito, así más chiquito, y vamos a ver que se vea la fórmula. ¿Ah? Rapidito nomás, que rapidito nomás. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Listo. Y la bonificación uno va a depender también de la tabla, ¿no? Pero va a depender de la cantidad de hijos, creo que dice. ¿Sí? Sí, por cada hijo. Ok. Entonces, si la cantidad de hijos es mayor o igual que 2, entonces la bonificación es no lo veo, creo que es el 5%, 0,5%, 0,5%, a ver, 0,5%, a ver, me corriges, por el sueldo básico, ¿ya? Caso contrario, es el 0,2% del básico también. A ver, mírame si está bien, por favor, me pude haber equivocado. Bonificación 2. Bonificación 2 va a depender también del tiempo de servicio, o sea, F4, ¿no? Si es mayor o igual que 10, entonces es 20%. Por favor, corrígeme porque yo no puedo ver bien el monto, ¿no? 20% de 4, ¿no? Que es el sueldo, el básico. Caso contrario, el 0,5% multiplicado por el básico de 4, ¿ya? Y obviamente el neto sería igual, ¿no? Sería igual al básico más bonificación uno más bonificación 2 menos el descuento. Ese sería el neto, ¿no? Mi neto, ahí está. Listo. A ver,
Verifica, por favor, verifica si está bien, porque como te digo, no estoy viendo los porcentajes, solamente estoy viendo la tabla. A ver, corrígeme si está bien. Aldair, adelante. Fabrizio, adelante. ¿Alguna pregunta? Ah, no, levantaron la manita, ¿no? Todo está bien. Ya. Bien, entonces manda esta tercera y última captura y que con eso creo que ya estamos bien. Con eso estamos bien. ¿Ya? Igual te mando una captura de las fórmulas que utilicé para el grupo de WhatsApp. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Perfecto. Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces creo que con eso estamos ya cumpliendo con al menos una gran parte. Entonces, para ustedes, como tareita este fin de semana, tienen que hacer la hoja cero y la hoja 4. Hoja cero y hoja 4 que queden de tarea. Cero y 4, hoja cero y hoja 4 para tarea, ¿no? ¿Ok? De fin de semana. Ya está. Bien, chicos, entonces creo que es suficiente por hoy y ya manden la captura cuando ya lo tengan y creo que eso sería todo por esta semana. ¿Ya? Bien, entonces, gracias. Nos vemos entonces para la próxima semana y pues esto sería todo. Y practiquen, por favor, porque estas funciones de lógica son muy importantes. Gracias. Saludamos entonces, ¿no? Un aplauso para ustedes y nos vemos el día lunes 16 de febrero, para seguir con lo que sigue. Creo que sigue gráficos y filtros, y luego de eso sigue tablas dinámicas y gráficos dinámicos, y ya se está por terminar el curso de Excel básico, ¿sí? Bien, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Adiós. Podemos ir en paz. Gracias. Chao, chao. Bye, bye.